Hola, mi nombre es Valeria González, bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a aprender sobre qué son los textos narrativos y qué son los textos informativos. Y se verá también un poco sobre cómo estos se entrelazan para contar un suceso real con ciertos tintes de ficción. Primero, ¿qué es un texto narrativo? Se trata de un relato que cuenta una serie de hechos o acciones que se desarrollan en un periodo de tiempo determinado. Estos pueden ser reales o imaginarios y expresarse de manera oral o escrita. Según su finalidad, la narración puede cumplir un propósito artístico, informativo o simplemente comunicativo. Las narraciones han acompañado al ser humano desde los tiempos antiguos. Los mitos, los relatos históricos y las anécdotas religiosas son ejemplos de textos narrativos ancestrales. En la actualidad, los textos narrativos siguen cumpliendo un papel central en la comunicación. Están presentes en formatos muy diversos, desde novelas, crónicas periodistas, hasta chistes, anécdotas o publicaciones en redes sociales, como los tan conocidos story times en la plataforma de TikTok. Ahora, estos tipos de textos tienen diferentes elementos que normalmente se encuentran. Está el narrador, que es la voz que cuenta la historia y que define el tono del relato a través del lenguaje. Puede formar parte de la trama como personaje o ser una persona externa al relato. O sea, este narrador puede formar parte de la historia o puede ser una persona contándola desde afuera. Incluso puede ser el autor, pero no siempre son el mismo. Los personajes, quienes llevan adelante la acción del relato, pueden ser seres humanos, animales, criaturas fantásticas o entidades imaginarias, lo que requiere el relato. El punto es que estos son los que van a hacer que la historia se mueva constantemente. La trama, que es la sucesión de hechos y acciones narrados, es lo que hacen los personajes, las aventuras por las que pasan. El escenario es el espacio donde transcurren los acontecimientos. Un bosque, una casa, una escuela, cualquier lugar en donde pueda llevarse a cabo una historia, este es el escenario. Y el tiempo narrativo es la duración de los hechos contados, o sea, el periodo que abarcan los sucesos desde el inicio hasta el final del relato. Aparte de estos elementos, los textos narrativos también cuentan con una cierta estructura que fue planteada por Aristóteles. Se conforma de 3 fases. Primero, el planteamiento o inicio, que es la parte inicial en la que se presentan la situación, los personajes y la información necesaria para comprender el relato. La segunda etapa, que sería la complicación o el nudo, que vendría siendo el desarrollo del conflicto que afecta a los personajes e impide la realización de sus deseos o que se cumplan sus metas, o sea, que la historia acabe. Este problema genera tensión o inquietud en el lector y le siembra ese sentimiento de querer saber más, querer saber cómo se va a terminar esta historia, que se termina en esta tercera fase, el desenlace, que es la instancia final en la que se resuelve o concluye la historia. El desenlace puede ser feliz, trágico o ambiguo, lo que se llama un final abierto. Pero la narración no es la única forma de contar un suceso. También está el reportaje informativo, que se trata de un género periodístico que desarrolla un tema en profundidad, más allá de una noticia breve, con el objetivo de brindar al público una visión completa y detallada de un hecho, situación o problema. Se caracteriza por su carácter objetivo, utilizando fuentes diversas, datos, entrevistas y descripciones para informar de manera más clara y precisa, evitando en gran medida las opiniones personales del autor. Al igual que los textos narrativos, los textos periodísticos también pueden ser muy variados, tanto en estilo como en temática y en su enfoque. A pesar de esto, sus formas tienden a compartir una estructura más o menos fija, que se comprende de partes como el antetítulo o epígrafe. Se trata de un texto inicial y breve, que anuncia el tema general que será abordado posteriormente. También están el título o el titular, que se trata del texto de mayor impacto, dado su mayor tamaño y realce, en el cual debe sintetizarse por completo el asunto abordado en el cuerpo del texto. El título debe ser lo primero que le llame la atención al lector. La bajada o subtítulo. Se trata de un texto opcional,
también breve y a modo de acotación al titular, que añade información de importancia o destaca de lo que podrá luego hallarse en el cuerpo del texto. Al ver una noticia en internet, lo primero que el lector ve será el título y este breve texto, por lo que debe ser interesante, pero no contar absolutamente toda la noticia para que igual el lector se interese en ver qué hay más allá. También está el párrafo de entrada o el lead, que se trata de una pequeña apertura o introducción al tema, en donde se presenta este y se ofrece al respecto la información de importancia que servirá de guía para el resto de la lectura. Está también el cuerpo de noticia, que se trata de todo el texto periodístico, el resto de este, en el cual se ofrece de manera progresiva la información, yendo siempre desde lo más general a lo más específico, la situación inicial, el contexto necesario y por último las interpretaciones posibles de lo dicho, igual de detalles como el futuro del tema o ciertas especulaciones. Para escribir un texto informativo periodístico, uno se debe centrar en la objetividad, la estructura de la pirámide invertida y la claridad, respondiendo a las preguntas básicas de las 5 W y una H: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? Y ¿cómo? Es crucial verificar los hechos con fuentes confiables, usar un lenguaje directo sin opiniones personales y estructurar la noticia con un titular impactante y párrafos cortos que sigan un orden de importancia, que esto hace que la lectura sea más sencilla y fácil de llevar para el lector. Ahora, a pesar de que estos estilos sean bastante diferentes entre sí, se unen a la hora de escribir un texto periodístico literario, que se trata de contar un suceso real con unos tintes fantasiosos y un poco de estilo narrativo, un poco de estilo un poco más dramático, como se podría decir. Por medio de este tipo de textos podemos hacer que el lector se interese en saber más allá sobre un suceso. Y también estos textos le permiten al periodista tener un poco más de libertad a la hora de escribir sobre un suceso, pudiendo soltar la estructura de las 5 W más una H o la de pirámide invertida, decidiendo el mismo autor sobre desde dónde empezar a contar los sucesos y qué partes puede utilizar recursos literarios como la hipérbole o las partes en donde decida poner la información exactamente como ocurrió. Si quieren saber más sobre el tema de los textos periodísticos literarios, les recomiendo leer obras como las de Gabriel García Márquez o Truman Capote. Muchísimas gracias por ver este video, no se olviden darle like y dejar un comentario sobre lo que piensan sobre este video. Si tienen algo más que agregar, por favor déjenme en la caja de los comentarios. Muchas gracias.